Bueno, muy buenos días, señoritas. Para la clase de hoy, como siempre, vamos a comenzar escribiendo la meta, escribimos la fecha y les dejo el link de 2 videos que vamos a visualizar después de observar este video como tal. Ahí mismo en las diapositivas para que lo tengan presente. Listo, señorita. Entonces comenzamos con la clase de hoy. Vamos a hablar sobre los fungi, es decir, el grupo que pertenece a todos los hongos como tal. Bueno, existen muchos diferentes tipos de hongos. Esos hongos se clasifican de acuerdo al lugar en donde crecen y al modo como se alimentan. Pero como tal, ¿cómo definimos un hongo? Listo. Primero que todo, los hongos no se consideran ni plantas ni animales. Por eso se encuentran en un grupo diferente. Listo. Cuando hablamos de los hongos, encontramos de diferentes formas, colores y tamaños. Como podemos visualizar en el video que se encuentra en el fondo de la pantalla, hay muchos diferentes tipos de hongos, de muchos colores y de muchas formas. Acá también podemos visualizar en el fondo de pantalla muchos de los diferentes hongos que se encuentran en la naturaleza. Hay algunos que son beneficiosos, hay algunos que afectan a organismos determinados, hay algunos que son venenosos para nosotros y todo ello se va a tener en cuenta durante esta explicación. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la importancia de los hongos y de la utilidad que ellos tienen como tal. Bueno, son importantes porque se encargan de descomponer a otros organismos ya como componentes orgánicos e inorgánicos en la naturaleza. Es decir, cuando estos hongos se encuentran en el suelo específico, permiten degradar sustancias inorgánicas que los vegetales pueden aprovechar como nutrientes para poder fabricar sus propios alimentos. Entonces, por ese lado, permite que las plantas crezcan adecuadamente y que obtengan su propio alimento. Bueno, cuando hablamos para los seres humanos, los hongos se utilizan a nivel industrial, a nivel alimenticio y a nivel médico para la elaboración de antibióticos. Entonces podemos encontrar que los hongos también tienen una utilidad para el ser humano. Todas esas ventajas, digamos que se han venido aprovechando a partir de la naturaleza para el beneficio del hombre como tal. Entonces es uno de los factores más importantes que encontramos en los hongos para nosotros. Listo. Pero no todos los hongos son buenos. Hay muchos hongos que se consideran venenosos y que pueden generar diversas enfermedades a nuestro organismo. Como hay hongos que también pueden generar efectos alucinógenos, por lo cual también generan diversas enfermedades y afecciones psicológicas a nosotros como tal. Bueno, acá en la imagen visualizamos algunos ejemplos de hongos que normalmente son utilizados en la parte médica para elaboración de antibióticos y componentes medicinales como tal. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las partes del hongo en general. Listo. Encontramos inicialmente el sombrero. Es como una capa externa que encontramos en la parte superior del hongo que se encarga de proteger al himenio como tal. Listo. Además, esta capa genera los diferentes colores que observamos tan visualmente en los diferentes hongos. Normalmente suelen ser muy coloridos, algunos de colores muy vivos, otros de colores opacos,
es determinado por algunos pigmentos que encontramos en esa capa externa denominada como el sombrero. Listo. Observamos el himenio. Listo. La característica primordial de este himenio es que almacena las esporas. Las esporas son moléculas que permiten la germinación de los hongos como tal por ayuda del viento. Listo. Encontramos las láminas. Entonces, son estructuras microscópicas que tienen forma de laminillas en donde se encuentran almacenadas esas esporas como tal. Y se encargan de protegerlas y mantenerlas, digamos, estables y germinables hasta el momento en el que llega su proceso de liberación como tal. Bueno, encontramos el anillo que se encuentra generalmente en la parte intermedia del hongo y es a partir de la cual comienza a crecer como tal la parte superior de la cabeza del hongo, lo que conocemos como el sombrero, y digamos que es la que permite separar específicamente esa parte superior de la parte inferior del hongo. Bueno, encontramos el pie, que es como el tallo, ojo, como si fuera, hablando metafóricamente, ya que es el que le da estructura y firmeza al hongo como tal para soportar los vientos de la naturaleza como tal. Listo. Encontramos la volva, que digamos es esa membrana que permite que tenga contacto con la parte externa y la parte interna de los suelos en donde se encuentra ubicado el hongo. Listo. Y finalmente tenemos el micelio, que se encuentra formado por unas pequeñas hebras que denominamos hifas. Esas hifas que se encuentran en este micelio son las que permiten nutrir adecuadamente al hongo. Es decir, él absorbe sus nutrientes y sus proteínas que encuentra en el suelo a partir de estas hifas. Y de esa manera obtiene su energía para poder crecer y cumplir con sus funciones vitales. Bueno, vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de hongos. Vamos a hablar de los más importantes, que son estos 4 que podemos visualizar en la imagen presente. Listo. Tenemos los Citriodiomycota. Listo. Son un grupo formado generalmente por hongos acuáticos y suelen crecer en materia orgánica en descomposición. Listo. Podemos encontrarlos en organismos vivos como gusanos, insectos y plantas, e incluso se pueden visualizar en otros hongos. Pero generalmente son hongos muy microscópicos y se encuentran en ambientes acuáticos como tal. Bueno, continuamos con los zigomicetes. Los podemos observar acá en la imagen. Listo. Es lo que conocemos normalmente como el moho. Entonces todo lo que nosotros encontramos, digamos, en nuestro hogar que tiene forma de moho es un tipo de hongos que están creciendo en ese punto específico. Un ejemplo en donde podemos visualizarlo es en el pan, cuando se empieza a envejecer y se empieza a generar moho en él. Entonces las manchas que observamos en el pan son hongos presentes en él. Listo. Continuamos con los basidiomicetes. Son los llamados setas. Bueno, generalmente se le conoce como seta a la parte superior del hongo, es decir, la que podemos trabajar adecuadamente de aquellos hongos que se pueden comer. Es esa seta la que produce los nutrientes
específicos de ese hongo. Es esa parte superior que se puede visualizar por la parte de encima del suelo en donde está creciendo el hongo como tal. Entonces son como el tipo de hongos que nosotros visualizamos normalmente en las praderas, en los parques, en la parte donde encontramos más naturaleza como tal. Listo. Bueno, y finalmente tenemos a los ascomicetes. Listo, son un grupo muy numeroso de hongos y se conocen como hongos saprófitos. Listo, se pueden encontrar en la parte superior y en la parte inferior de los suelos. Pero generalmente están brindando ayuda a esos organismos, es decir, permite, digamos, eliminar esos desechos que las plantas de por sí dejan mediante su fotosíntesis, y estos hongos aprovechan esos nutrientes para poder crecer. Entonces, por un lado, ayudan a la planta eliminando esos desechos, como quitándoselos pues de los suelos en donde se encuentran para que no afecten directamente a la planta, y asimismo se ayudan ellos para obtener esos nutrientes que encuentran de las plantas. Bueno, continuamos hablando con la nutrición de los hongos. Sucede que de acuerdo a la nutrición que posean los hongos, se pueden clasificar en 3 grupos diferentes. Listo. El primer grupo que encontramos son los saprófitos. Son aquellos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. ¿Cómo qué? Como árboles muertos. Entonces, cuando la materia orgánica se empieza a descomponer, estos hongos pueden crecer encima de ellos y a partir de esa materia orgánica obtienen los nutrientes para poder cumplir con sus funciones vitales. Entonces, aquellos hongos que se alimentan de materia en descomposición se conocen como hongos saprófitos. Listo. Finalmente tenemos los hongos simbióticos. Estos hongos suelen ayudar, acá sin esta N, se me fue ahí, simbióticos. Estos hongos suelen ayudar a los organismos. Son los que vimos en la diapositiva anterior, que permiten eliminar los desechos que tienen los diferentes que generan las plantas, pero que no la están afectando, es decir, no dañan a la planta como tal, antes le están ayudando a eliminar esos desechos que la planta genera mediante su fotosíntesis como tal. Entonces ellas obtienen los nutrientes que la raíz de la planta está generando en los suelos específicos en donde se encuentra. Listo. Y por último tenemos a los hongos parásitos. Estos hongos también suelen crecer encima de los organismos vivos, pero a diferencia de los simbióticos no le están ayudando al organismo, sino que lo están afectando e incluso pueden causar su muerte. Listo. En la imagen podemos visualizar cómo el hongo comienza a crecer en el tallo de la planta hasta llegar al punto de generar la muerte de dicha planta. Entonces por eso se conocen como hongos parásitos, porque se alimentan directamente de los nutrientes del organismo, afectándolo y generando su muerte. Bueno, ¿cómo se forman los nuevos hongos? Vamos a hablar de la reproducción asexual como tal de los hongos. Entre nosotros vimos a comienzo de la explicación que en el interior del sombrerillo del hongo del sombrero se encuentran acumuladas las esporas. Las esporas son pequeñas moléculas que contienen células del hongo que van a germinar y se van a convertir en un nuevo organismo. Entonces, con ayuda del viento, las esporas son liberadas y enviadas a suelo fértil.
Cuando las condiciones son adecuadas, las células comienzan a formarse de tal manera que empieza a generar el nuevo organismo y de esta manera se obtienen los nuevos individuos. Podemos visualizar acá en el video un poco más concreto cómo el viento comienza a esparcir cada una de las esporas por los suelos. Luego se empieza a generar los procesos de división celular para formar a los nuevos organismos. Listo. Esas esporas siempre las vamos a encontrar en el interior del sombrerillo de los hongos. Entonces estas se empiezan a formar y generar allí para finalmente poder ser liberadas a un suelo fértil y con condiciones viables. Bueno, niños, ¿qué me interesa que tengamos en el cuaderno? Van a escribir como título Reino fungi. Vamos a escribir esta definición que encontramos de hongos acá en esta diapositiva. Vamos a escribir la importancia de los hongos y escribimos estos pequeños puntos que encontramos acá. Este dibujo no lo vamos a hacer, pero lo van a tener presente para solucionar la actividad del anexo o del apoyo de ciencias. Estos tipos de hongos tampoco hay necesidad de que los copien en el cuaderno, pero sí van a estar muy atentos a la explicación para caso de alguna actividad o en el quiz o en el examen que les pueda salir. No tienen que escribirlos, pero sí van a estar muy atentas a la explicación. Listo. Acá vamos a colocar como título Nutrición de los hongos y vamos a escribir la definición de saprófitos, de simbióticos y de parásitos. Esas tres definiciones sí las escribimos en el cuaderno, colocando como título, como subtítulo, Nutrición de los hongos. Bueno, acá no hay necesidad de hacer el dibujo tampoco, pero van a estar atentas a la parte explicativa para la actividad. Bueno, niños, ya con base en esta explicación vamos a continuar solucionando la actividad del apoyo para la parte de los hongos. Bueno, acá podemos visualizar el apoyo que vamos a tener para la clase de hoy. Listo. Acá están las instrucciones de cómo van a solucionar el apoyo. Toda la actividad se puede solucionar en el mismo documento. La pregunta 4 es la única que van a solucionar en el cuaderno, ya que es un escrito que deben elaborar con sus propias palabras. Listo. Tenemos una parte teórica que es sobre la información que ya les expliqué y que ya tienen en el cuaderno. No hay necesidad de escribir nada de la parte teórica. Bueno, acá comienza la actividad práctica. Esta actividad es la que vamos a solucionar en el apoyo pedagógico. Listo. Acá para ubicar las partes del hongo pueden escribir directamente en el cuadrito que encontramos ahí mismo en el documento. Entonces cada una de las partes las van a ubicar directamente en el apoyo. Las preguntas también las pueden solucionar en el mismo documento, desde que sean bien organizadas y bien ubicaditas. Listo. Completan cada frase, también la pueden completar acá en el documento. Y la pregunta 4 será la única pregunta que van a elaborar en el cuaderno. Solucionan la pregunta de ampliación, eligen cuál de las 4 es la opción adecuada
Y pueden anexar una foto de la pregunta 4 solucionada acá mismo en el apoyo para que no envíen más documentos como tal. Y eso sería todo para la actividad de ciencias naturales de esta clase. Espero que estén muy bien y que tengan un feliz día.